Hola, muy buenas. A mí me ha tocado acerca del inciso 030-010, el uso de cordones flexibles. Aquí hablamos de que se busca evitar el uso inadecuado de los cordones flexibles, porque aunque son prácticos y fáciles de instalar, no están diseñados para reemplazar instalaciones eléctricas fijas ni para soportar condiciones exigentes, como el calor, humedad o tracción constante. Bueno, en unos casos no sin instalación. Cordones flexibles donde pueden ser usados, exactamente en equipos que necesitan moverse o desconectarse con facilidad, como por ejemplo una plancha o una aspiradora. Se requiere una movilidad o flexibilidad en el cable, en grúas o lámparas. Si se busca evitar transmisión de vibraciones o ruido entre equipos, es lo ideal, así es el mejor usado. Las conexiones de equipos estacionarios para facilitar su intercambio, de acuerdo a las reglas 020. Ahora, acerca de los donde los cordones flexibles no deben de ser usados y son para usarlos o sea, no son para usarlos en un lugar cableado fijo dentro de muros o techos, debido a que el aislamiento puede dañarse con el tiempo, provocando cortocircuitos. Otro es pasarlos por puertas, paredes o pisos, donde puede dañarse o cortarse. Eh, el conductor queda expuesto y puede provocar una descarga eléctrica. Eso es un peligro. Exponerlos a temperaturas extremas que deterioren su aislamiento. Bueno, el conductor pierde protección, lo que puede causar una fuga, una posible fuga. Usarlos para sostener el peso de los equipos. En este caso, nadie haría eso, ¿no? Sostener el peso exactamente en un cable o algo similar. Lo correcto sería que tenga su propio soporte o anclaje para que deba servir para conectar la energía. Ahora, acerca del inciso 030-012, acerca de secciones mínimas de los cordones flexibles. En este artículo se establecen los límites mínimos del calibre de la sección del conductor que deben tener los cordones flexibles, es decir, los cables que se usan comúnmente en aparatos eléctricos portátiles, extensiones, electrodomésticos, etcétera. Los cordones flexibles no deben tener secciones menores que 0,75 milímetros cuadrados, excepto en el siguiente caso: cordones para ser utilizados en dispositivos específicos, en cuyo caso el conductor puede tener una sección mínima de 0,5 milímetros. Y acá, como pueden ver, es la sección mínima, ¿no? De acuerdo a las redes, de acuerdo a las conexiones, si vas a usar cobre o aluminio, exactamente de qué sección debería llegar a ser el conductor. En cuanto al último, tenemos al inciso 030-016, acerca de los cordones flexibles usados en vitrinas y zonas de exhibición. Este reglamento indica que los cordones eléctricos en vitrinas o exhibiciones deben ser resistentes al uso exigente y que solo pueden usarse para alimentar lámparas o equipos de exhibición, garantizando así seguridad y prevención de riesgos eléctricos. Para este caso, el tipo de cordón, o sea, los cordones flexibles usados en estas áreas deben ser tipo para uso exigente, o sea, más resistencia, más adecuado y que puedan soportar las condiciones del lugar. Bueno, puede ser como el calor, el frío, o puede ser como quizás lugares sensibles, ¿no? O movimiento así sísmico, puede ser. A menos que estén protegidos con cadenas u otros medios similares. Uso permitido, se permite usar cordones flexibles para alimentar lámparas portátiles u otros equipos de exhibición siempre cumplan con un requisito anterior. Como por ejemplo acá la imagen, estamos alimentando desde un USB a una lámpara portátil. Ahí tenemos acá un ejemplo más que decía agregar. En una tienda se colocan unas lámparas decorativas dentro de una vitrina para iluminar los productos. Según este código, los cables que alimentan las lámparas deben ser cordones flexibles de uso exigente, tipo SJ, tipo SJT, para evitar daños en cortocircuitos. No se puede usar un cable delgado o doméstico común, ya que no cumple con la seguridad requerida. Siguiendo con la explicación de la sección 030 del tema de conductores del Código Nacional de Electricidad 2006, que nos dice en el inciso 030-018 de conductores para equipos. El código exige que dicho cable no debe ser demasiado delgado, pues un conductor de dicha magnitud podría calentarse excesivamente con la corriente normal, provocando pérdidas por resistencia o fallas. En simples palabras, riesgo eléctrico. Como primer punto nos dice que los conductores para equipos utilizados para el alambrado de artefactos deben tener una sección no menor que 0,75 milímetros cuadrados. Como siguiente punto nos dice que en casos especiales como árboles de Navidad, la sección mínima puede ser de 0,50 milímetros cuadrados. Para esto, la CNE nos manda
una tabla donde nos dice el calibre a utilizar según la sección del conductor. Siendo el siguiente apartado, que nos dice en el inciso 030-020, aislamiento de conductores en la aplicación del neutro. La regla 030-020 nos exige que, excepto en casos especiales, los conductores neutros deben estar aislados, no deben ir desnudos. El aislamiento del conductor debe tener la misma temperatura nominal que los conductores de fase. Es decir, si las fases usan un aislamiento para una temperatura, el neutro debe ser al menos igual. En otras palabras, el neutro no puede tener un aislamiento más débil. Seguimos con la explicación al siguiente punto del inciso 030-022, que nos habla de la sección de los conductores neutros. En este apartado nos define el tamaño o calibre que debe tener el conductor neutro respecto a las fases. Como punto nos dice que el conductor neutro debe tener suficiente capacidad de corriente para transportar la carga desbalanceada de un circuito. Como siguiente punto, en una acometida, el conductor neutro no debe ser menor que 4 milímetros cuadrados. Como ejemplos, si tenemos un alimentario trifásico de 150 amperios con cierto desbalance, el neutro debe dimensionarse para soportar esa corriente. Siguiendo con la explicación, el inciso 030-024 nos habla acerca del conductor neutro común. Este inciso indica que cuando se puede usar un solo conductor neutro para varios circuitos. Sin embargo, esto solo se permite en casos específicos, cuando los circuitos están solamente balanceados y todos los conductores como fase y neutro van por la misma canalización o tubo. Si la canalización es metálica, debe tenerse cuidado para evitar corrientes parásitas. Para esto, debe dependerse según el tipo de sistema. En un sistema monofásico puede llegar hasta 2 o 3 circuitos de 2 conductores, que es la fase neutro. En un trifásico, hasta 2 alimentadores de 4 conductores, las 3 fases y el neutro. Como ejemplo, tenemos 2 circuitos monofásicos, iluminación y tomas. Pueden compartir el neutro solo si sus fases y neutros corren por el mismo tubo o canalización. Siendo con el inciso 030-026, instalación del conductor neutro. En este apartado nos dice que los conductores neutros deben estar dispuestos de manera que puedan desconectarse individualmente sin interrumpir el servicio de los demás circuitos. Es decir, que cada circuito debe tener su propio neutro y debe ser desconectado por separado sin afectar a los tres. Como ejemplo tenemos en la parte de abajo de la imagen un tablero de vivienda donde hay un interruptor general, un diferencial y los 3 circuitos derivados o 2 como se ve en la imagen, uno alumbrado, toma corrientes y otro para lo que queramos. Cada circuito tiene su propia fase y su propio neutro conectados al diferencial. Si necesitamos hacer un mantenimiento al circuito de tomas, podemos desconectarlo, pero esto no afectará a los demás circuitos, lo cual estaríamos cumpliendo con lo que nos dice el código o el inciso 030-026. Yo continuaré desde la sección 030-028 hasta la sección 030-040. Seguiré exponiendo la sección 030-028, identificación de conductores neutros con aislamiento con secciones de hasta 35 milímetros cuadrados. Nos dice si un conductor de cordón flexible está conectado a neutro, debe ser identificado mediante el color blanco o gris. Por ejemplo, acá vemos un cable de cordón flexible, el cual está identificado mediante negro, fase, verde, tierra y blanco neutro, lo cual nos da una identificación mediante colores. Otra cosa que nos debemos tener en cuenta es que si colocan varios conductores en una misma canalización, el neutro debe resaltar mediante el color blanco o gris. Por ejemplo, acá tenemos una tubería de conductores, donde pasan varios conductores, todos están con diferentes colores, y entre uno de ellos resalta el color blanco, el cual sería el neutro. Y
respetando esta normativa. Continuando con la 030-034, empleo de conductores identificados, la regla establece que un conductor identificado, un cable que tiene una marca o color específico que lo hace identificable como fase, neutro o tierra, no debe ser utilizado de forma que pierda esta identificación, excepto los cables con cubierta de aluminio o cables con cubierta no metálica, los cuales pueden volverse identificables. Acá vemos un cable con recubierta de metal, como un ejemplo. Otra cosa a tomar en cuenta es que si en el circuito hay un conductor identificado el cual no cumple ninguna función en el circuito, dicho cable identificado debe ser separado o etiquetado para identificarlo rápidamente. Como ejemplo puse un tablero eléctrico, el cual posee un circuito de luminarias, un circuito de tomacorrientes y un circuito de una bomba de agua. Pero con el tiempo dejamos de utilizar la bomba de agua y por consiguiente el circuito deja de funcionar. Este circuito debería ser etiquetado para saber que no está en funcionamiento. Continuando, cuando se instalen los conductores de un circuito derivado multiconductor utilizando un conductor identificado, dicho conductor debe ser independiente de las conexiones en portalámparas, tomacorrientes, balastros, etc. para su continuo funcionamiento. Como ejemplo, también puse un tablero eléctrico domiciliario en el cual me enfoquémonos en el circuito de luminarias. Si el primer foco llegara a valorarse el interruptor o la lámpara, la segunda lámpara no debería ser afectada, porque están en paralelos, así no dependiendo uno del otro. Continuamos con la 030-036, colores de los conductores. El conductor para tela debe ser de color verde o verde con franjas amarillas. En caso de secciones mayores de 35 milímetros cuadrados debe ser etiquetado o marcado con el color verde o verde con franjas amarillas. Acá como ejemplo vemos en la imagen en un cuadro donde indica tierra física, el cual normalmente pone con verde o verde con amarillo. El siguiente son los circuitos monofásicos en corriente alterna o continua, dos conductores, en los cuales para una instalación domiciliaria podemos encontrar dos colores, ¿no? Por ejemplo, un color negro y un conductor rojo, o un conductor color negro o un conductor blanco. Eso sirve para identificar el neutro y una fase. Esto lo podemos encontrar más en los circuitos de tomacorrientes. Circuitos monofásicos en corriente alterna o continua, tres conductores, un conductor negro, un conductor rojo y un conductor blanco. ¿Para qué podemos utilizar eso? Esto podemos poner como ejemplo en el circuito de luminarias, ya que ahí necesitamos identificar fase y neutro, pero el tercer color se podría utilizar para un retorno, así identificar cuál es el cable que va del interruptor hacia el foco. Los circuitos trifásicos, un conductor rojo para fase o fase R, un conductor negro para fase B o fase S y un conductor azul para fase C o fase T, y un conductor blanco gris si existiese un neutro. Eso lo podemos ver en un tablero industrial, el cual necesita 380 para los motores y un conductor blanco para el circuito de mando, el cual funciona con 220. Ahora hablaré sobre la 030-038, empleo de cables de fuerza de portátiles. Se permite usar en equipos eléctricos que se muevan de sitio en sitio, en el alumbrado de grúas y elevadores y conexión de componentes eléctricos los cuales es necesario movimiento. Por ejemplo, en los soldadores pueden emplearse una extensión eléctrica ya que permite al soldador mover la máquina más lejos en puntos donde no hubiese una alimentación cerca. Continuando, no deberían exponerse a temperaturas superiores o bajas temperaturas que sean capaces de dañar el aislante. Como ejemplo, acá vemos que tienen una resistencia de calor de 75 grados y una resistencia de calor de 90 grados, el cual todo cable tiene especificaciones sobre cuánta temperatura puede soportar, que nos da el fabricante. Otra cosa a tener en cuenta es que no se permite usar como sustitutos del alambrado fijo de estructuras y no deben ser permanentemente asegurados a cualquier miembro estructural. No deberán ser tendidos a través de agujeros de paredes, cielos rasos o pisos de estructuras permanentes, tendidos a través de vanos de puertas, ventanas o aberturas similares de estructuras permanentes. Como ejemplo, en las industrias todo conductor debe estar entubado con PVC si está enterrado en la pared o si está expuesto con tuberías con DIC. Jamás deben estar expuestos a los cables, ¿no? Como vemos acá en la industria, los conductores están entubados con tubería conduit. Y acá vemos un cable vulcanizado, lo cual sería como un cable desnudo y no debería permitirse. Ese sería el ejemplo.